Hey, Gea, Tyrion. Gea, Tyrion. Vengan, vamos a aprender sobre generación del 80. Qué fiaca. Bueno. Vamos a aprender generación del 80, Tyrion. Gea. Gea. Hacia finales del siglo XIX, las élites ilustradas de las emergentes naciones latinoamericanas consideraron el arte como atributo de una sociedad que dejaba atrás la barbarie y aspiraba a la cultura. La llamada generación del 80, también conocida como fundadores u organizadores, vive y pinta en un periodo de 30 años decisivos para el arte argentino, desde 1880 hasta el centenario de 1910. Una serie de guerras civiles azotaron al país durante la mayor parte del siglo XIX, entre la Confederación y Buenos Aires. Las mismas se definieron con la Batalla de Pavón en 1861, en la que el retiro de Urquiza le dio la victoria a Mitre, ganando Buenos Aires. También existió la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 a 1870, y el asesinato de Urquiza en 1870 trajo nuevos conflictos que retrasaron la unificación. Así, el comienzo del periodo se establece en el año 1880 con el fin de estas guerras y la unificación de la nación, trayendo una etapa de estabilidad política y prosperidad económica de la mano de Roca. El final del periodo se establece generalmente en 1916, año en que llegó al poder Irigoyen con la Unión Cívica Radical gracias a la Ley Sáenz Peña de 1912, comenzando una etapa más democrática con el país ya unificado, con Buenos Aires como centro y motor del país. La Argentina de estos tiempos estaba transformada por la campaña del desierto, del general Julio Argentino Roca, que ponía fin a los malones indígenas, y también por la inmigración masiva que cambiaba la fisonomía de la ciudad capital, convirtiéndola en la más europea de América. En cuanto a las poblaciones nativas de estos territorios, existían posturas más conciliadoras y humanitarias que pretendían incorporarlas a la civilización, pero el presidente no las tenía en cuenta, ya que pretendía conquistar esas tierras para la oligarquía que él mismo representaba. Tierras que, según su opinión, estaban en manos de salvajes que no podían integrarse y debían ser exterminados. En 1853 se comienza a fomentar la inmigración europea para que trabajaran la tierra, mejoraran las industrias e introdujeran y enseñaran las ciencias y las artes. Sin embargo, no llegaron los ingleses y alemanes que esperaban, sino lo que llamaron la chusma ultramarina. Así fue aumentando la inmigración mayormente de italianos y españoles que se sumaban a los criollos y a las minorías indígenas. Al llegar, introdujeron nuevas ideologías, entre ellas el cuestionamiento del predominio oligárquico y la diversificación de las clases sociales. Con la ley de educación laica y la enseñanza primaria, los hijos de los inmigrantes lograron ascender socialmente e integrarse al país. Pero también crecen los conventillos, albergues baratos y sobrepoblados en condiciones deficientes, desde los cuales se originan regularmente epidemias como la fiebre amarilla. Además, crece la desocupación y las malas condiciones laborales. Comenzaron así los reclamos por una mayor participación del gobierno y de mejores condiciones laborales. Aumenta el conflicto con los obreros, las huelgas y las manifestaciones. Desde el Estado se los reprime. El país, que veía amenazada su identidad ante la influencia de las nuevas ideologías arribadas, afianzaba su nacionalidad rescatando costumbres y tradiciones de aquellos gauchos errantes que ahora se convertían en peones de estancia dedicadas a la ganadería. Se reivindica así el gaucho como figura esencial de la patria. Algunos artistas hacen lo mismo con la figura del indio. Desde la élite se veía a Europa como ejemplo para alcanzar la modernización del país y así unirse a los países civilizados. El artista debía triunfar en Europa para tener reconocimiento local. Su educación artística no estaba terminada si no estudiaba con maestros consagrados en el viejo continente. El movimiento predominante era el realismo, nacido antes en Francia. Por esto, si bien hubo producción literaria y artística local, no se alcanzó a desarrollar una expresión cultural propiamente argentina.
se comenzaron a organizar las primeras instituciones artísticas del país, fundamentalmente la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y el Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo primer director fue el pintor Eduardo Chapina. La generación del 80 trabajó intensamente en pos del desarrollo del ambiente artístico del país. Lo hizo impulsando el trabajo de artistas nacionales y creando instituciones sólidas que permitieran la enseñanza y la difusión de la pintura y la escultura. Tanto la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, fundada en 1876, como los salones del Ateneo y el Museo de Bellas Artes fueron fundamentales a la hora de la organización, difusión y educación del gusto del público que no podía viajar a conocer o estudiar las obras de arte más importantes de Europa. La gran ola de inmigración europea estableció una fuerte relación con la pintura europea a través principalmente de pintores italianos o hijos de italianos. Varios jóvenes argentinos viajaron para formarse como artistas en las prestigiosas academias de Francia, Italia y España. En su mayoría esos jóvenes eran hijos de inmigrantes. Ángel de la Valle, formado en Europa, más precisamente en el taller del maestro Antonio Ciceri en Florencia, Italia, se dedicó con gran éxito a realizar retratos, pero su talento y su virtuosismo técnico se volcó luego a las que serían sus obras más representativas. Temas campestres e históricos, testimonios de una nueva Argentina. Pero esas representaciones, los asuntos argentinos, no tienen ahora una intencionalidad descriptiva de la vida de la campaña, sino una transposición de la invención del gaucho realizada por la literatura popular de Eduardo Gutiérrez y el teatro criollo de los Podestá. Eduardo Sciori estudió en París y allí expuso, en el Salón de 1887, su obra El despertar de la criada, obra cuya factura realista de la representación del cuerpo femenino en la sordidez de la pieza de servidumbre causó rechazo y discusión. Regresa a Buenos Aires en 1891 y abandona los temas sociales para dar mayor importancia a los aspectos formales de la pintura, es decir, al color y la forma. Ernesto de la Cárcova, este artista que en el año 1894 había presentado en el Salón del Ateneo su obra iniciada en Italia y terminada en Buenos Aires, Sin pan y sin trabajo, donde representó la miseria urbana de una familia obrera. Al regresar a Buenos Aires también abandona los temas sociales, interesándose mucho más por los aspectos formales de la pintura. Reinaldo Giudici pintó retratos en diversos paisajes y algunos trabajos decorativos. Fue docente y uno de los fundadores de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Pío Colivadino construyó en sus pinturas, dibujos y grabados nuevas formas de belleza en la metrópoli moderna. Nacido en Barracas, hijo de una familia de inmigrantes lombardos, vivió en Italia entre 1890 y 1906, donde se formó como artista. Desde su regreso al país, plasmó en sus obras la transformación de Buenos Aires. Y así de interesante estuvo el video. Buenas noches.